Bienvenido Pablo Ludmer al Club de Ladrillo. Quiero controlar yo el negocio. No quiero ser parte de una mesa, sino que quiero ser desarrollador, operar en Estados Unidos a $1.000 el metro. No podía ser real. En el colegio no nos enseñan a generar, nos enseñan historia. La vida real pasa por otro lado. Hay gente que nace para ser emprendedora, hay gente que nace para ser empleada. Mi carrera arranca donde empiezo a tener relaciones con muchas inmobiliarias y desarrolladoras y el estrés de fallarle a la gente, una responsabilidad enorme. Era bastante inconsciente yo. Era vender. Logro tener 10 desarrolladoras de clientes. Lo que hicimos fue hacer como una reserva, $3 millones en total, donde yo me encargué de juntar la mitad. ¿Cómo lo hice? Lo veo como una receta. ¿Y hacia dónde vas vos hoy con tu empresa? Cuando decís que tu mamá fue una gran mentora, ¿por qué? ¿Qué le dirías a un emprendedor que necesita levantar capital? Si se puede, sin nada, sí, se puede. Hay que ponerle pasión, de garra, corazón. El capital se consigue. Con buenas ideas, con honestidad, con mucho trabajo, y se puede. El Club de Ladrillo. Construyendo la Argentina. Auspicia este capítulo Portland. Acompaña este capítulo JP Estela. Bienvenido Pablo Ludmer al Club de Ladrillo. Placer. Gracias por la invitación. Vamos a charlar un rato. Sí. Así es, querido. Bien. Bueno, bienvenido. Para arrancar, ¿nos podrías contar cuál es tu historia y cómo llegaste a donde estás hoy? Mi historia de los últimos 5 días fue ver muchos podcasts de ustedes. Ahí me entero que también son la fábrica. Así que me pasé unas 50, 60 horas del fin de semana viéndolos. Vamos a intentar hacer una buena charla. Lo felicito, antes que nada. Gracias, querido. Se necesita. Siempre digo que entre todos podemos ser mucho mejores y ustedes están de alguna manera juntándonos. Así que los felicito, muy, muy bueno. ¿De dónde vengo? De una familia de clase media, profesionales. Mi madre escribana, que ya no está con nosotros, se fue hace 4 años, mi socia, mi mentora, y mi papá abogado. Son hijos de inmigrantes, como casi todos los que vinieron a charlar con ustedes aquí. Y soy abogado, recibido por obligación, casi era un mandato de la familia. ¿Qué te decían? Tenés que ir a estudiar. Había que terminar la carrera. Bueno, bien, me imagino. Sí. Así que esa es mi historia, de dónde vengo. Empecé a escribir, cuando me preguntaron de venir acá, empecé a escribir sobre mí. Me abrieron en estos días un mundo, pues empecé a hacer recuerdos. Un poco de catarsis de tu vida, me imagino. Sí, emocionante. Claro. Clase media, mis padres lo único que querían era educarme, que me eduque, y eligen que estudie en un colegio llamado Tarbut, un colegio de clase más adinerada de lo que era mi familia, y eso me marcó. Siempre mirar hacia arriba con respecto a los negocios y al tener y demás. ¿Pero te sentías como sapo de otro pozo en ese momento? Sí. ¿Y cómo transitaste eso? Mirando, observando, viviendo cómo se vivían esas casas de mis amigos que tenían más, los pequeños detalles, cómo pasaban los fines de semana, las vacaciones, me invitaban. Siempre fui una persona que me gustaba hablar, que me gustaba conectarme con la gente grande, mucho. Y empecé a tener esa necesidad desde muy chico de ser autosuficiente, independiente. Es como que nací emprendedor. Con lo cual creo que esa decisión de mis padres de llevarme a ese colegio me marcó mucho en mi carrera profesional. Era un alumno normal, me gustaba mucho la calle, jugaba en la calle, en esa época se podía jugar en la calle, tenía amigos de la calle,
Empecé a ir a la cancha solo a los 10 años. Hincha de Boca, me imagino, ¿no? Hincha de River, por supuesto. Y la calle, más el estudio, más padres que la pelearon. De alguna manera entiendo que me forjó, que me hizo ser lo que soy. Hubo muchísimas más historias después de eso, pero los primeros 10 años de vida me los recuerdo. Yeah. Ir a Necochea y poner un puesto de revistas y vender revistas, en ese momento El Gráfico. ¿Esto a qué edad tenías? Gente, más o menos. 11 años, 12 años. Sí, sí. Y juntar para después ser independiente. De alguna manera siempre quise hacer la mía, siempre depender de mí. Tenía mi alcancía en mi casa. Siempre una relación muy especial con el dinero, desde muy chico. No le tenía miedo. Estaba leyendo estos días uno de los libros que me marcó, que lo traje, Padre Rico, Padre Pobre, y Robert Kiyosaki, que es el autor, habla mucho sobre la relación de la gente con el dinero. Y él dice que la educación que tenemos no prepara a la gente para ser empresario, para tener relación con el dinero. No les da educación financiera. Yo estoy de acuerdo. En el colegio no nos enseñan a generar. Nos enseñan historia, nos enseñan geografía. Después la vida real pasa por otro lado. Este libro yo lo leo hace 25 años cuando sale, después tengo la oportunidad de conocerlo a él. Y en el libro habla bien claro de la diferencia entre la gente rica, que son la clase adinerada, y el resto. Como el resto es estudiar para conseguir un trabajo, para poder comprarte la carrera de la casa, rata. La carrera de la rata, correcto. Y Quizás la gente no sabe, pero claro, básicamente se encierra. Es siempre estar generando la compra de lo que cualquier persona cree que es un activo, que él enseña que cualquiera de estos activos que se compran, por ejemplo una casa, un auto, en realidad generan gastos y es un pasivo. Y en cambio los ricos lo que hacen es hacer que el dinero trabaje para ellos. Claro. Y eso me marcó y desde chico. Y tengo una consulta ahí. Yo soy de la colectividad judía, ¿ok? Y Beltrán, cuando lo conocí a él, lo primero que me destacó es la fluidez que tengo yo con el dinero. O sea, a la hora de hablar de dinero. O sea, que tampoco me da miedo el tema de la plata. Y lo noté con todos mis amigos también, que son todo ese estilo. ¿Vos sentís que vos fuiste a un colegio también de la colectividad Tarbut? ¿Vos sentís que eso también marca? O sea, yo noto que el judío es como muy emprendedor. O sea, muy emprendedor, que ambicioso, que se anima. No quiero corregirte en tu programa, vamos a charlar. Sí. No, pero sí, corregime. No generalicemos. Ok. Creo que hay gente que nace para ser emprendedora, hay gente que nace para ser empleada, hay gente que nace altruista para dedicarse al arte. Sí. No creo que sea solo no creo que sea solo los judíos. Estoy seguro que no es solo los judíos. Se da en nuestro círculo, que nos conocemos entre nosotros, que creemos que, pero no generalizaría. Ok. No. ¿Y cómo arrancaste vos tus primeros pasos profesionales de joven? Hablé antes de mi madre y de mi padre. Lo primero que voy a decir, yo empecé trabajando con mi madre, que de alguna manera fue mi mentora y la que me hizo ser lo que soy, pero no quiero dejar de hablar de mi padre que vive, gracias a Dios, cumplió la semana pasada 87 años, y que de él rescato, pues me voy a poner a hablar mucho de mi madre, entonces quería hablar de mi padre un poquito, de él rescato, él es un optimista por naturaleza. Aunque haya un problema grave, aunque tengamos una dificultad, siempre él se lo vio con una sonrisa,
siempre fue, y es un ejemplo para sus nietos y para la gente que lo rodea, de hay que estar bien, hay que vivir bien, como te ven, te tratan, diría Mirta. Él me enseñó a ser optimista y este negocio tiene, ya vamos a hablar de anécdotas de dificultades, tiene muchas dificultades y si no tenés esa fortaleza, ese optimismo, no lográs los objetivos. ¿Cómo fue mis inicios profesionales? Empiezo trabajando con mi papá a los 18 años en tribunales. Él trabajaba, era abogado de una compañía de seguros muy grande, que esa compañía después quiebra y le dejan debiendo todos los honorarios de muchísimos años. Fue una de las caídas de mi padre a nivel económico. No es un empresario. Mi padre y mi madre trabajaban en la misma oficina, con lo cual también ayudaba un poquito a mi madre en la escribanía. Se divorcian cuando yo tengo 21 años y entro a trabajar en la escribanía con mi madre. Siempre fui, por eso, siempre yo fui muy comercial. Empecé de cero, haciendo todo, o sea, desde llenando fichas, haciendo facturas, o sea, bien de abajo. Odiaba, no me gustaba para nada. No entendía el negocio de la escribanía. De alguna manera, estando dentro de la escribanía, tenía un cliente muy grande en ese momento, mi madre, que era la droguería Monroe. Se cae la droguería, le deja debiendo honorarios a mi madre de mucho tiempo, igual que le pasó a mi padre en su momento, y encuentro que se hace muy difícil generar facturación. Estamos hablando del principio de los 90. Y empiezan las hipotecas, y acá empieza mi carrera. Las escribanías en la década del 90 eran generadoras de hipotecas, conseguían a gente que necesitaba dinero. Era la época del 1 a 1, la época de Menem, y yo empiezo a encontrar esta forma de invitar a clientes adinerados de la escribanía para que le presten a gente que necesitaba, y mi cabeza era cómo busco clientes que necesitan tomar hipoteca, y empiezo a visitar inmobiliarias y a ofrecerles el producto de hipotecas. Los bancos empiezan a dar hipotecas ahí por el 94, 95. Entro a trabajar en el ABN AMRO Banco en la escribanía. Alguien me presenta a una de las personas que hoy con el tiempo puedo decir que me ayudó muchísimo. Se llamaba Pablo Peris, hace muchos años que no lo veo. Aprovecho y lo saludo. Era el gerente general de créditos hipotecarios del banco y designan la escribanía a la escribanía de mi familia como escribanía del banco para hacer hipotecas. Me enseña el producto y empiezo a hacer una red de comercialización en inmobiliarias en zona norte. Empiezo a conocer algunos desarrolladores que necesitaban el servicio de hipotecas. Entonces empiezo a trabajar con desarrolladores que de alguna manera me apadrinan. Yo era muy chico, 20 y pico de años, y empiezo a ganar plata. O sea, generar la hipoteca, la escritura de hipotecas daba el 2%, al hacer la hipoteca, la compraventa daba el 2%, más una... Entonces, de golpe, 5 o 6% de cada operación para un chico de 25, 26 años. Cuento corto, hago más de 200 hipotecas. Ah, mirá. En el año 96 viene termina siendo un loco lindo. Viene una persona con una idea de traer algo que lo llamó Argimae. En Estados Unidos las
los grandes bancos de hipotecas, uno se llama Freddie Mac y el otro Fannie Mae, Claro, y él hace Fannie Mae. Archie Mae Ah, mirá. por Argentina, Claro. y trae una línea del Banco Mundial para hipotecas que en ese momento competía contra las líneas del banco. Ojalá que venga un Archimae ahora, Sí, en es este que es momento. posible. De Ojalá hecho, que alguien le inyecte liquidez en los estoy bancos. hablando con bancos que me están preguntando Está, sobre después te voy a esto. hablar en off. Bien. Va a tardar un poquito, Sí, me imagino. pero creo que si las cosas siguen como están, va a llegar. Bueno, esta persona me trae un producto que podía competir perfectamente con los bancos, pero estaba por fuera del sistema bancario. ¿Qué significa? Cuando una persona quiere un crédito bancario, tiene que mostrar mucha documentación. Tiene que mostrar cómo gana, cuánto gana, sus antecedentes, cómo puede repagar la hipoteca. Y esta persona trae un producto que se llama de renta presunta. No me muestre. Bien, puede pasar. De Jaime. No me muestres cuánto ganás, sino mostrarme cuánto gastás. Según lo que gastás, yo te puedo hacer un scoring Sí. y te digo cuánto te puedo prestar. Yo me vuelvo loco. Para mí era música para mis oídos. Tenía muchas inmobiliarias, mucha posibilidad de clientela que querían crédito. Y empiezo a vender ese producto y me empieza a ir muy bien. Bueno, termino teniendo 27 vendedores en la calle. Tomo toda la capital, todo Vicente López. Me dan la exclusividad para vender ese producto. Y es donde, o sea, de alguna manera exploto y entiendo lo que es la masificación de un producto. Era todo muy, muy chiquitito, la escritura, Que el cuello de cliente, botella era tuyo, era tu tiempo operativo, me imagino, en ese momento. y creo una red de comercialización, A escala. con la cual crezco. Autodidacta, 26 años. ¿En ese momento? Sí. Primera crisis. Año 98, crisis de Rusia. No sé si la estudiaron o no, hay una crisis muy grande que fue de alguna manera la crisis que hace que termina Argentina cayéndose en el 2001. Ah, mirá. Es una crisis muy, muy grande financiera en el mundo. Es una de las primeras crisis que nos enseñan lo que es la globalización. Arrancaba todo lo que era, no sé si en ese momento ya había internet o no, pero lo que era el mundo como algo mucho más chico de lo que era en los 80, esa crisis nos marca en ese momento a muchos. Y a mí me genera mi primera úlcera sangrante. Emilio Gorriti, se llamaba la persona que había traído este negocio a la Argentina. Ya hacía 30, 40 hipotecas por mes, yo en ese momento. Hipotecas que iban acompañadas con compraventas. Y un día me llama a las 8 de la noche y me dice, no hay más plata. Y yo no entiendo lo que me dice, pero en mi vida, yo era muy naif. ¿Qué significa no hay más plata? Me acuerdo que me voy a su oficina en la calle San Martín y Corrientes, entre Corrientes y Perón, y me dice que de Estados Unidos le dicen que no le bajan más plata. Y yo en ese momento tengo mucha gente, me dijeron que no de números acá, pero más de 40 personas que habían. Esta historia es muy interesante. 40 boletos firmados donde yo había dado el ok de que tenían el crédito para escriturar 30 o 60 o 90 días después. Claro, que no te bajaron la guita de esto. Y ¿Sí? no iba a haber plata para las escrituras. Y es cuando entiendo eso, a la hora y media de estar hablando con él, que estaba desesperado, él tenía ya como 200 empleados, fue mi primera úlcera sangrante real. Y el estrés de fallarle a la gente, una responsabilidad enorme. Era bastante inconsciente yo. Hasta ese momento era vender, escribanía, vender. Hacía la intermediación entre cliente, acreedor y comprador. Claro, no había barreras presupuestarias, no había barreras No de había nada. nada, y entiendo esto. Y ahí es donde
esta persona, Pablo Pérez, del ABN AMRO, me ayuda y estoy durante 6 meses trabajando en las negociaciones de la prórroga de los boletos de compraventa y en conseguirle el dinero a esta gente que no accedía al crédito bancario, porque eran otras reglas, en conseguirles el dinero. Me abren las puertas 2, 3 bancos y logro solucionar el problema a toda esta gente. Eso fue algo que me marcó. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande los que trabajamos de esto. Hoy ya como desarrollador lo que hago es vender vivienda. Ahí va a vivir gente. Entonces todo lo que pasa entre que yo compro el terreno, apruebo el proyecto, avanzo, lo construyo, lo entrego, ahí va a vivir gente. Entonces el material que voy a elegir, la empresa que voy a designar, como dice Jorge Pérez, que es otro libro que me marcó, el no querer llevarse todas las miguitas de la mesa. O sea, hay miguitas que van a quedar en la mesa y esas son decisiones que le va a dar calidad a la persona que va a vivir ahí. Me marcó mucho y de alguna manera mi carrera arranca ahí, donde empiezo a tener relaciones con muchas inmobiliarias y desarrolladoras y me adelanto de alguna manera por suerte, por haber vivido esta crisis en el 98, me adelanto a lo que fue la crisis del 2001, que fue la gran crisis anterior a la del 2008. La del 2008, la del 2001 de Argentina, que nos hace ver que nada es para siempre. Una generación nos marcó muy grande, nos marcó muy mucho, y yo ya había logrado sacar a los acreedores privados de las hipotecas diciéndoles que acá iba a haber una crisis. Quedó muy bien con mucha gente que trabajaba conmigo y estoy preparado para afrontar la crisis del 2001. ¿Pero por qué? Porque no estabas invertido en Argentina prácticamente. Estaba muy poco invertido. Estabas poco invertido. Muy poco invertido. De vuelta, estamos hablando 30 años yo. Sí. Sigo siendo muy joven. Muy joven. A los 18 meses después de la crisis del 2001 viene el boom de los consorcios al costo. Que fue antes de que empiecen los fideicomisos, eran sociedades civiles en donde un grupo de gente se juntaba para construir al costo edificios. Hasta ese momento con mi madre lo que teníamos eran algunas empresas de clienta y yo era el mayor cliente con las hipotecas. Se me caen las hipotecas y quedo sin trabajo, de alguna manera, en la escribanía. ¿Qué aprendo en ese tiempo para atrás? Aprendo que la primera escritura, lo que se llama el reglamento de copropiedad, Beltrán me pidió que no sea técnico, cuando un departamento es a estrenar, el escribano lo elige la constructora. En cambio, cuando uno compra una unidad ya usada, una segunda, una tercera, una cuarta venta, el escribano lo elige el comprador. ¿Cuántos departamentos pueden comprar mis amigos y cuántos amigos puedo tener para lograr hacer las escrituras necesarias para darle trabajo a la escribanía? Es imposible. Ahora, si voy a los desarrolladores y me acerco a ellos, un desarrollador puede construir 50, 100, una persona como tu padre, 200 departamentos por año. Lo voy a ver a Isel. No hablo a mis amigos los atiendo. Cuando tengan que para escriturar el departamento, y gracias a Dios ya estoy escriturando departamento de los hijos de mis amigos. Si yo me hubiera quedado con la idea, que era la que tenía mi madre, de escriturar los departamentos que compran mis conocidos, no llegaba a ningún lado. Quizás la vida me llevaba a hacer escribanía de grandes empresas, bancos, pero seguro que compraventas no iba a ser muchas. Vamos a los desarrolladores a ofrecerles qué servicio.
En ese momento no era tan sofisticado el negocio como lo conocemos hoy, de la construcción al costo, los fideicomisos. Había menos herramientas comerciales y los desarrolladores buscaban fondearse de la manera que sea. Entonces el desarrollador le pedía a la empresa constructora: ¿querés ser la empresa constructora? Comprame un departamento, 2 departamentos. Le pedían a algún otro proveedor: comprame, y ahí levanto la mano yo como escribanía y digo: si te compro departamentos, ¿puedo ser el escribano del reglamento? O sea, escriturar todo el edificio. Y sí. Conozco a Moschi, que vino en su momento con su primer socio, que lo nombró, Elvio Stoller, de Nexo. Y conozco a mucha gente que ya pasó por acá, por la escribanía. Y empiezo a comprar departamentos. A Moschi le escrituramos, creo que 2 o 3 edificios, hasta que me fue infiel y se fue a otra escribanía, pero siempre la mejor relación. Somos muy amigos. Y empiezo a comprar departamentos y a lograr reglamentos, a lograr primeras escrituras. Y empiezo a trabajar con desarrolladoras que hoy son importantes, como por ejemplo Grupo ABB, que fue un cliente muy importante de la escribanía. Y logro tener 10 desarrolladoras de clientes. 10 desarrolladoras son promedio de 30 departamentos por desarrolladora, son 300 departamentos por año, y ahí la escribanía ya tenía un sentido. De golpe me doy... Espera, seguimos con la escribanía de tu madre. Sigo en la escribanía. De golpe me doy cuenta que tengo la capacidad de vender. A ver, yo venía y decía: te compro 3 departamentos, 4 departamentos. Yo les vuelvo a decir, vengo de una clase media. No tenía a papá rico que compra el departamento. Me doy vuelta, ¿y quién compra los departamentos al costo? Mis inversores de las hipotecas, a los que les había sacado bien. Y era un momento del mercado muy, muy, muy caliente. O sea, firmábamos el boleto, la escritura era a los 120 días, y entre el boleto y la escritura vendíamos todo el edificio. Época, lo habrán dicho, 2004, 2005. Era un boom total. Y yo entro en ese boom y me empiezo a animar más. Y vienen y me ofrecen: si me compras 3 departamentos, te doy las escrituras. No, compro 6 departamentos, 7 departamentos. Y en un momento me doy cuenta que compro el 20% del edificio, el 25% del edificio. Levanto la mano y digo: muchachos, que no solo quiero ser escribanía, quiero ser parte de la mesa. Con ABB compramos juntos Austria y Beruti, Torre de Co, que es una obra muy grande, emblemática. El Deco de Godoy Cruz, seguí Godoy Cruz. Y así ya empiezo a comprar, a ser parte de una mesa donde compramos obras grandes, obras importantes. Ya no son edificios chicos. Y soy parte de la mesa desarrolladora. Me gustó siempre el diseño, me gustó siempre el marketing, y empiezo a llevar a la mesa un poquito más que la escribanía y plata, llamémoslo, y compradores. Una cosa llevó la otra, y un día dije: quiero controlar yo el negocio, no quiero ser parte de una mesa, sino que quiero ser desarrollador. Y empiezo a comprar tierra solo, armo un grupo de gente que todos siguen trabajando conmigo. Gente inversora. O gente de laburo, armado de equipo. Armado de equipo. Creo que una de las características importantes de un empresario es rodearse de la gente correcta. Tengo un grupo de personas conmigo que me acompaña, que realmente son muy buenos, mucho mejor que yo. Trabajo con muy buenos contadores, muy buenos abogados, una muy buena escribanía. ¿Seguís con la escribanía de tu mamá? Sí. O sea, muy loco que prácticamente como el desarrollo inmobiliario lo arrancaste para darle laburo a tu mamá. Sí, así fue. Sí. ¿No? Sí. O
Ya. Y ya en los últimos años de su vida, que lamentablemente se fue durante el COVID, ya la escribanía era de ella y yo era el 80% de la clientela del trabajo de la escribanía, soy yo. Y cuando decís que tu mamá fue una gran mentora o fue tu principal mentora, ¿por qué? Bueno, ¿Qué te dio? justo estaba pensando y hablaba con un socio. Hay una anécdota muy, muy, muy linda que tengo, no sé si muy linda, muy interesante. Cuando yo ya compro tierra solo, empiezo a desarrollar, un día me llama mi madre a su despacho y me dice: veo que te convertiste en empresario, no podés seguir en la escribanía. O sea, en la escribanía no se hacen negocios. En la escribanía tenemos otro tipo de responsabilidad y es momento de que yo tenía 33, 34 años y me tengo que mudar, me tengo que ir. Y ahí es donde me convierto en cliente de la escribanía. No puedo seguir trabajando en la escribanía. Y de alguna manera eso es un ejemplo que marca... Mi madre era muy estricta. O sea, qué locura, porque te echó tu Muy mamá, estricta, sí. arrancaste a desarrollar. Sí, sí, así fue. Me dio ética mi madre. O sea, lo mamé de muy chico. No se jodía en mi casa. O sea, Mirá. realmente. Sí, así fue que me fui de la escribanía de alguna manera. Nunca lo pensé echado, pero ahora que lo decís, algo de ¿No? eso hubo, sí. ¿Y cómo hiciste para formar el equipo, en particular el lado más técnico? Porque vos el lado comercial lo tenías cuando abriste tu desarrolladora, pero después todo lo que son arquitectos, constructores. ¿Cómo vos, sin ser arquitecto o constructor, elegiste a los jugadores para tu equipo? Recién les contaba, o sea, les decía que participé en muchas mesas de desarrolladores. Creo que de alguna manera de ahí aprendí mucho. No me voy a olvidar de hablar de un desarrollador en particular que lo conozco por la escribanía, que se llama Daniel, no voy a dar el apellido, que hoy vive en Suiza y de alguna manera puedo decir que es mi mentor. Una persona global, con una historia de vida muy, 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 muy particular, muy interesante. Y él siempre estaba 2 pasos antes y él me eligió. Era inversor, es inversor mío. Invierte en mi compañía. Nadie es dueño de los inversores. Y de alguna manera él siempre me inculcó rodearse de lo mejor, intentar ir a la excelencia. El desarrollo en sí, ahí me van a preguntar qué es el desarrollo inmobiliario, que le preguntaron a varios. Son un montón de eslabones que es una filarmónica. O sea, tiene que funcionar todo bien para que salga bien. No te podés dar el lujo de que se rompa algún eslabón. Y en esta historia de que todos los instrumentos funcionen, tenés que elegir muy bien la gente que trabaja para el proyecto. Con lo cual es un método que vas adquiriendo. ¿Cómo lo hice? Lo veo como una receta. El mejor abogado que puedas tener, el mejor contador que puedas tener, el mejor arquitecto que puedas tener, la mejor empresa constructora que puedas tener, el mejor ingeniero, director de obra, gerenciador,
escribano, a los chicos de la oficina los incentivo para que crezcan, para que hagan cursos, para que cada día seamos todos mejores. O sea, tenemos que ser muy buenos para hacer para lograr el producto. No hay otra manera de hacerlo. Y así todo tenés situaciones. Pero me rodeé de gente, me rodeé de gente buena. O sea, en la vida también, mis amigos, mi familia. O sea, creo que yo soy parte de un todo. Creo que hay que ser buena gente, o sea, para ser buen empresario. Creo que va de la mano. Hay que ser leal, pero hay que entender hacia dónde vas y ir. ¿Y hacia dónde vas vos hoy con tu empresa, con tu desarrolladora? ¿Cuál es el norte que ves? Bueno, las circunstancias me hicieron intentar tener producto de excelencia. O sea, hoy estoy creo que ubicado en un segmento de muy buen producto, también por circunstancias. Hice siempre residencias para clase, para High-end. Sí, con muy buen de lujo, llamémoslo. Esto en la Argentina. Y me siento muy identificado con hacer eso. Creo que el tema de location en nuestro negocio es fundamental. Viví situaciones en donde no era una buena ubicación donde elegí hacer el desarrollo y eso afectó mucho en el resultado del negocio, con lo cual hoy es solo buena ubicación. Esto en la Argentina. Tengo que seguir contando mi historia para llegar a donde estoy, porque el 70% de mi compañía en realidad está fuera de la Argentina. ¿Dónde está? En Estados Unidos. O sea, entraste ahí a Estados Unidos a hacer lo mismo que acá, productos para high-end. Vayamos hacia allá. Dale. Bueno, empiezo a desarrollar en la Argentina, 2006, 2007, 2008 crisis subprime. No podía creerlos. Después de la crisis, los valores de las propiedades en Estados Unidos, llevando lo que me pasó en el 2000, lo que viví en el 2001, mi regla de vuelta, de calle, muy. Si Argentina se recuperó en el 2001 como se recuperó, Estados Unidos va a ser por 10. Esto no es real. Comprar en Estados Unidos a $1.000 el metro, claro, en ciudades como Miami, como Atlanta. No podía ser real. ¿Pero cómo te llegó los $1.000 el metro? Me imagino no hay un zona prop, no hay que te fijas en zona prop o en Zillow para Estados Unidos y veías los valores. Hay que tener suerte en la vida. Claro, me imagino. Hay que tener suerte. La historia, que es una historia linda para contar, un muy amigo de Tarbut, que se fue a los 20, aprovecho y le mando un beso a Andy, se fue a los 20 a estudiar a New York Real Estate, a la Universidad de New York, creo. Se queda viviendo allá. Después de New York se muda a Miami
Y a principios del 2009 me trae un negocio, un chino, un negocio que parecía un negocio medio chino. Básicamente una familia panameña compra un edificio de 14.000 metros de oficina en el downtown de Miami, con un local de 1.500 metros en la planta baja, que estaba alquilado por el Chase Bank. El edificio se llamaba Chase, se sigue llamando Chase. Que esta familia lo compró en plena crisis del 2008 y vendía el edificio en 21 millones de dólares. 14.000 metros de oficina más el local con un contrato de alquiler por el Chase por 12 años más. $1.500 el metro. Si descontás el local, mucho menos. Mucho menos. Lo primero que hago es preguntar qué vale el local. Y el local valía todos los días 7 millones de dólares. Lo terminamos vendiendo en 8, creo. Con lo cual, si descontás 21 a 8, mirá. te vas a 13, con lo cual estás abajo de 1.000. Terminado. El edificio terminado, Y con renta. construido, semivacío. Semivacío. Una crisis muy grande fue la del subprime de Estados Unidos. Logramos con mi amigo estructurarlo de esta manera. El edificio requería una inversión que la iba a hacer esta gente antes de vendernos el edificio en 21. Ellos tenían que refaccionar el edificio, dejarnos el lobby bien, cambiar el curtain wall y dejarnos las plantas libres. Con lo cual lo que hicimos fue, voy a hacerlo cortito porque hay mucho para hablar, lo que hicimos fue hacer un down payment, que es como una reserva, si mal no recuerdo, de 3 millones de dólares en total, donde yo me encargué de juntar la mitad, o sea, 1,5. Ya en ese momento, aquí cualquier cosa valía 1,5. Todo estaba muy arriba. Y ellos tenían que hacer la obra, y cuando terminaban la obra nosotros teníamos que pagar los 18 millones restantes. Dejamos en el contrato, acá es el abogado. Yo siempre digo, en esto el abogado fue la clave para el abogado y nosotros estructurando el negocio. Nosotros dejamos la posibilidad de poder que durante el proceso de la refacción del edificio nos dejaban salir a vender, hacer un condo conversion, o sea, un condo conversion es la subdivisión del edificio, era un solo título, después voy a explicar lo que es con el multifamily un solo título de propiedad. Nos dejan salir a vender oficinas de 1.000 metros en Latinoamérica y vender el local mientras ellos hacían la refacción que termina siendo de 20 meses, donde el mercado se recuperó y el edificio ya pasó a valer de 21 33, en donde esta gente dijo, te devuelvo tus 3 más 3, tomátela. Nos quedamos con el edificio. Y la cláusula del contrato no hablaba de una penalidad de duplicar o lo que sea la reserva, sino que decía que si no cumplían era un juicio contra los vendedores. Y esta era una familia muy acaudalada, tenía mucho para perder, con lo cual no podían romper el contrato. Lo que hizo que nosotros podamos empezar a vender con el mercado recuperándose a $2.000 el metro cuadrado, oficinas de 1.000, con lo cual vendimos en 28 millones de dólares las oficinas, vendimos el local entre 7 y 8, 35, con los 35, cuando fuimos depositando el dinero en una escrow, le pagamos los 21 millones y a los 3 le hicimos 14. No, esa fue una historia de éxito. Claro, los inversores estaban como locos. Todos como locos, todos muy contentos. Y así arrancaste en Estados Unidos. Y así arranco en Estados Unidos, que
empiezo a entender que acá hay una oportunidad muy grande y veo que mucha gente empieza a viajar a Atlanta a comprar lo que se llama multifamily. Tengo que explicar lo que es multifamily, ¿verdad? Multifamily es un negocio de renta. Lo que vos comprás es un cash flow, una entrada, padre rico, padre pobre. Un activo que te genera ingresos, y la particularidad que tienen esas propiedades es que no se subdividen. Es un solo título. La propiedad puede estar como edificio, propiedad horizontal, o un barrio con casas, como un country, como hacemos acá cualquiera de los countries que conocemos. Con la particularidad que es un solo título, hay un solo dueño. Y la gente que vive en esas casas o en esos departamentos lo que hacen es alquilar. Nadie puede comprar una de esas casas o departamentos. Generalmente esas propiedades las tienen los fondos grandes de inversión, los fondos mutuales. Tienen este tipo de propiedades que lo que necesitan es generar cash flow. Con la crisis subprime que hubo, mucha gente perdió esas propiedades y los bancos se quedaron con esas propiedades. Ahí veo otra oportunidad en donde la puerta de entrada era muy baja. Podías comprar propiedades ya construidas de 200, 300 departamentos al mismo valor que un terreno en Buenos Aires. Era algo absolutamente ridículo. Y me voy a Atlanta. Hago un primer viaje con gente argentina que vive allá y me va muy mal. Me doy cuenta que no era lo que yo me imaginaba. Me muestran propiedades muy feas, me daban miedo ir. Yo seguía insistiendo que había una oportunidad, hago un segundo viaje. Me costaba en ese momento. No. Estoy volviendo para atrás. O sea, recién empezaba a desarrollar acá. Estaba en el medio del proceso de hacer ese home run en Miami. Y no me era fácil sacar un pasaje, Claro, pues no pagar tenías el un mango ahí. hotel. Nada, estabas pelado. Sí. Recién arrancaba con todas las dudas. ¿Vos tenías hijas en ese momento? 2. Dos hijas. 2, la tercera naciendo. Sí. Claro. Sí. Ellas vieron todo tipo tu cambio de posición económica, ¿no? Me imagino. Puedes hacer un podcast con ellas. Sí, con tus hijas. Sí, vieron todo. Tremendo. Todo. Sí, vieron toda la transformación, digo yo. Sí. Sí, tomarse un avión en mi casa es ya algo Claro, moneda de muy cambio. natural. Sí. Claro, me imagino para vos en Sí. ese momento era... No, Tenía que comprarte pasaje y estabas una aventura. rascando donde podías. Sí. Y acá viene una anécdota muy interesante. Estamos hablando fin del 2009. En el medio del proceso que estoy con la reforma del Chase, yo insisto que quiero ir a Atlanta. Mi mentor era una persona que conocía el negocio de multifamily y me envalentonó a decir, andá, sí, hay una oportunidad. Estamos hablando que se podía comprar, acá aprendo mucho lo que es el apalancamiento para la compra de propiedades. Yo entendía el negocio de hipotecas del lado de la compra al consumidor, de la financiación al consumidor final, pero no como empresa. Como desarrollador, que acá prácticamente no como existe fondo, eso. o sea, Eso. inversión a un fondo que está comprando una propiedad. Por mis viajes que hago a Estados Unidos empiezo a hablar con inversores de afuera, generalmente latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Y ya en mi tercer viaje, que ya no tenía, estaba medio con el caballo cansado, esto es una linda historia de vida.
la reunión yo ya me quería quedar en Miami. O sea, ya no, Atlanta iba a ser imposible. Y a través de un amigo de mi socio en ese momento, conozco una persona que trabaja para una compañía muy grande, que se llama Greystone, que es una compañía muy grande de hipotecas, y me recibe en el aeropuerto. Y él me pregunta qué vengo a buscar. Yo le digo, vengo a buscar propiedades de renta. Yo había leído, yo entendía lo que significaba ese negocio. Me pregunta directamente, muy a lo americano, ¿conseguís plata? Y yo me disfrazo de héroe, me disfrazo de sí. Fui con el pecho. Mi inglés era muy malo en ese momento. No sé cómo conquisto a este hombre. Este hombre se levanta en un momento de la mesa, habla por teléfono con alguien, vuelve y me dice, ¿te podés quedar? Yo me iba. Yo llegué a las 10 de la mañana, me reuní a las 12 y mi avión era a las 4 de la tarde para volver a Miami. Y con lo que me costaba cambiar un pasaje. Y lo pienso y digo, sí, me quedo. Me aconseja ir a un hotel cerca de donde iba a tener unas reuniones y él lo que me estaba proponiendo era hacerme una presentación de distintos property managers, que el property manager son los administradores de este tipo de estos negocios, que de alguna manera es la pieza clave del negocio del multifamily. Y al otro día me cita a las 10 de la mañana en un edificio de oficinas. Voy piso 30 y largos. Estoy en una sala de este tamaño, muy grande. Frutillas, bombones, medialunas, café, agüitas chiquititas. A lo americano. Yo digo, ¿qué hago acá? Viene una de las socias, era un estudio jurídico. Se llama Carton Fields, un estudio jurídico grande, todo el tipo trabajaba en una empresa muy grande, estudio grande, y yo con mi camisita, y me presenta 4 distintas compañías de property management, cada 2 horas, me quedo todo el día ahí, como ahí, y en una de las 4 reuniones viene una persona, lo conquisto de alguna manera. Muy de pecho, chicos. O sea, si la anécdota es contarle a la gente si se puede sin nada, sí, se puede. Hay que ponerle pasión, garra, corazón, y se puede. Y esta persona lo llama a él antes que me vaya y dice, si se queda un día más, le presento al dueño de la compañía. Esta persona se encargaba en la compañía de la relación con los inversores. Yo me disfracé de inversor. O sea, fui sin cartas. Y esa noche conozco a quien después me hago íntimo amigo, el dueño de una compañía que administra propiedades. En ese momento, estamos hablando de 2010, administraban ellos 12.000 puertas, se llama, 12.000 departamentos, 35 años el dueño de la compañía, Byron, que en paz descanse, se fue, y fue un accidente, y su socio, que hoy es mi socio, y en ese momento 33 años, tenían 12.000 departamentos en alquiler. 12.000 departamentos en alquiler. ¿Cuántos son? Ese momento, ¿A cuánto se alquila un departamento? En ese momento era entre 700 y $1.000 el departamento. Mensuales. Hoy Brett tiene bajo su administración 225.000 departamentos. Se convirtió en la tercera compañía más grande de Estados Unidos. Son 225 palos por mes. ¿No? Hoy el promedio es 1.300, 1.400 dólares. No sé más. Eso es lo que administra este loco, del cual soy socio
en lo que respecta a las propiedades. En la que 225.000. compramos. Él arma la compañía. En todo. Él hoy es una de las 3 compañías más grandes de Estados Mirá Unidos. vos. ¿Cómo se llama su empresa? RPM Living. Es una compañía que ¿La tenés? Después googleen. Propias de ellos son 40.000 y administrando para terceros 185.000. Se convierte en la tercera compañía más grande de administración de propiedades y yo veo todo el crecimiento junto a ellos. Hoy es familia, para mí es íntimo amigo. Soy el padrino del hijo. Cuando viajo a Atlanta estoy en su casa, cuando él viaja aquí está en mi casa. Y él se fue, él es Messi. O sea, es el hecho de estar al lado de no le vendí una casa al padre de Messi, pero me puse cerca y tuve la suerte es un Messi del real estate. Muy, muy, muy profesional. Un financista en el negocio inmobiliario y yo al lado de él aprendo mucho. Y me da la oportunidad de ser de alguna manera del grupo de Friends and Family y me va invitando durante todos estos años a ir comprando lo que él consideraba mejor y fui creciendo en mi cartera de propiedades que generan renta. ¿Pero eso es más patrimonio personal o es con administración inversor? de- Todo con Mi inversor. negocio es Con- con inversores, pero hoy propio. Hoy tengo inversores de Israel, tengo inversores que viven en Estados Unidos, inversores que viven en Uruguay, en México. Se hizo global la compañía desde acá. Con lo cual ese es mi principal negocio de alguna manera, el multifamily en Atlanta, mientras me divertí desarrollando en Buenos Aires y alguna experiencia de desarrollo también en New York y en España. Pero así es como llegué a Estados Unidos. No sé si fui muy largo, fue muy perfecto, largo, perfecto. pero ¿Y allá la estructura es un fondo de inversión tuyo? no. Podría armar como un fondo. Yo entro con sociedades nuevas en cada propiedad nueva que se va comprando. ¿Qué armas? ¿Una LLC allá? Él se hizo, así estamos bien, él se hizo sofisticado y armó 3 fondos muy grandes y yo con una estructura jurídica nuestra, el LLC, generalmente el LLC, invierto en el fondo. Bien. Sí. Esa es la estructura que se utiliza generalmente. Hay vos sos veces como una que... suerte de ETF de este fondo, Sí, más o menos. sí. Eso es lo que soy. Para todos tus inversores, me refiero. Y los represento. Mirá, claro. Claro. Esta es la historia con los multifamily en Atlanta. Ya empiezo a tener otra perspectiva. Me mareo con los tiempos. Estamos hablando ya, estábamos en el 2017, 2018. Es ahí donde resuelvo salir de las mesas de mis socios, amigos, desarrolladores, clientes de la escribanía y hacerme independiente aquí. Empiezo a tomar otra escala. Compro un terreno importante a la Universidad de Belgrano, en la Facultad de Derecho, en Federico Lacroze, en la Avenida Federico Lacroze, donde yo estudié mis primeros 2 años de carrera, al lado de donde yo nací, de donde yo viví hasta mis 20 años. Compro un segundo terreno al lado de la universidad en Zavala y es donde me vienen, y de alguna manera porque me hago un poco conocido aquí, y me llamaste, Nico, y es donde una persona de
de la ciudad que se encarga de incentivar a desarrolladores a que tomen edificios de la ciudad en un momento, gobierno de Macri, donde se venden muchas propiedades del Estado, donde se ponen en concesión muchas propiedades del Estado. Me ofrece este chico Ezequiel participar de la posibilidad de tomar la concesión en ese momento de Paseo Gijena. Para los que no saben, un estacionamiento dentro del Parque 3 de Febrero, que se llama, pero es del Rosedal, una construcción absolutamente obsoleta, horrible, oscura, que todos nosotros, o muchos de los que vivimos por el Corredor Libertador, pasamos todos los días, y a mí me parecía realmente, en el mejor lugar de Buenos Aires, una construcción horrible. Yo en un primer momento, cuando me viene a ver, le digo, no estoy en condiciones, no tengo la experiencia, yo no entré nunca en ninguna concesión y es la única que entré, no voy a decir si es la única o no, la última no, me reservo. Muchas vicisitudes pasé con esta obra, de la cual me siento orgulloso, feliz con el resultado. En un momento le digo, gracias, no me interesa, estamos hablando de 2018. Hablando con un amigo, me dicen, ¿no te animás a hacer ese negocio junto con WeWork? Yo lo conozco conozco a gente del grupo hace mucho tiempo, llamo, me dicen, sí, es serio, y estaría bueno hacerlo juntos. Tenemos 2 o 3 reuniones, too good to be true. Si vos te presentás, te alquilamos todo el edificio. WeWork, te dice. WeWork. Sí, estoy casi en la película. En la película estoy. Te adelantamos el contrato 10 años. Con esa plata haces la obra. Cuento de hadas. Y así empezamos a trabajar junto con la gente de WeWork en el formato de cómo tomar la concesión de ganar el concurso. Este era un concurso donde se presentaba proyecto y se ofrecía un canon. En ese momento la ciudad no cobraba prácticamente nada por ese estacionamiento. Nos presentamos, somos 7 los que competimos, termino ganándole a una compañía como IRSA, la pulseada, por ese edificio. Al día de hoy, la gente de Daniel Elstein, me lo cruzo hace unos meses, me dice, vos estás totalmente loco lo que hiciste. Me felicitó, tengo una muy buena relación. Y ganamos, se abren todos los... La realidad es que era una primera instancia de proyecto, una segunda instancia de canon, se abren todos los sobres de proyecto, con lo cual se va directamente a canon. Yo no sabía si ganaba o no, gano por una diferencia de menos del 5% con el segundo grupo, y de golpe me encuentro que no soy muy consciente en ese momento de lo que estaba por hacer. ¿Cuántos metros Lo eran? gano terminan siendo 13.600 metros de oficina, 3.000 metros de locales y 250 cocheras. Bien. Hay una anécdota muy interesante, que es que cuando estamos
por firmar todos los papeles, yo digo, delante de 10 personas, che, ¿qué pasa si se cae WeWork? Me toman como loco, dicen, sos un tarado, o sea, es más posible que se caiga Estados Unidos a que se caiga WeWork. WeWork en ese momento valía, no me acuerdo, 40 billions casi. un Un poco número más. ridículo, y yo era el escéptico. Bueno, historia corta, se cae WeWork. Yo estoy parado en una situación Huevos en la donde garganta. tengo la obligación de hacer. Me quedo sin el inquilino de todo el edificio y me quedo sin el fondeo. Y estamos hablando de 2019. Cuando yo empiezo esta historia, también era antes de la crisis con Macri, con lo cual empiezan a pasarme cosas. El proyecto con el que gano era un lindo proyecto de un estudio de arquitectura argentino. Y ahí es donde algo algo nos pasa a los que desarrollamos, a los que transformamos. En algún momento de nuestra vida algo pasa, o por lo menos a mí me pasó, y yo digo, yo voy para adelante. Tengo una propiedad espectacular, es mi oportunidad. Así como hoy es la primera vez en mi vida que estoy en cámara y me agarró esta cosa de empezar a ver podcast de todo este fin de semana, me agarra la diva, digo yo. Me animo a decir voy para adelante. En estos años yo, a través de mi socio de Atlanta, conocí a un íntimo amigo. ¿Venimos bien con el tiempo? Sí. A un íntimo amigo mío hoy, que es Eran Gen, que es el fundador y dueño de ODA, de Oda, el estudio de arquitectura, del cual hoy se está hablando bastante aquí. Eran muy amigos. Él sabe que tengo esta oportunidad, y le digo, ¿por qué no empezás a volar con esto? O sea, es el escape para adelante. Se toma un avión, empezamos a imaginarnos juntos este proyecto que hoy es una realidad. Empiezo a hablar con mi grupo de inversores, me ven como loco, me ven un poquito, estás loco, o sea, hasta acá veníamos más o menos lógico todo, comprar propiedades para renta en Estados Unidos, construir edificios de residencia, y vengo con esta idea que tenía cierto grado de inconsciencia, por muchas razones. Hacer un negocio a largo plazo en la Argentina de renta tiene mucho riesgo, porque tenemos subes y bajas cada muy poco tiempo, el tema de la moneda, el tema de la seguridad jurídica. Tengo un grupo de gente que confía en mí, una vez más. En el medio del proceso, Pier Paolo con Ualá se interesa en el proyecto, confía en mí y me firma el primer contrato de locación y me ayuda de alguna manera. Ahí conozco gente que me trae un fondo muy grande que se llama Invesco. Invesco es uno de los fondos de inversión más grande del mundo. Creo que tiene asset under management, creo que 1.5 trillones. Wow. Justo la sede está en Atlanta, de donde yo ya estaba haciendo cosas, donde mi socio empieza a crecer mucho, y ellos tienen la obligación de invertir en real estate. Ellos están de alguna manera recibiendo pesos de inversiones que hicieron en el 2016, 2017 en energía aquí, y no pueden sacar divisas, no pueden cambiar a dólar, y tienen obligación de invertir en real estate. Me eligen a mí dentro de varios proyectos que tenían para invertir, y se comprometen con el 40% del capital.
Eso más el grupo de inversores, más adelantos de alquileres, me animo a hacer lo que hoy es Hola Palermo y del cual estoy Que la rompiste, ahí la rompiste absolutamente toda. orgulloso. Sí, me imagino. Este, Esto, me imagino ahora es como una puerta de entrada también, ¿no? Para todo. hay un cambio muy Sí, grande en mi obvio. empresa, para todos los que conformamos la empresa, hay un antes y un después, no solo a nivel proyecto, sino que también el hecho de estar con Invesco, tomo la decisión de esto hacerlo público, con lo cual generamos un fideicomiso público que cotiza en la comisión, en la CNB, en la Comisión Nacional de Valores. No se ven muchos emprendimientos de real estate en Argentina que coticen en bolsa, que sean públicos. El proyecto es inmaculado, está auditado por Deloitte, tiene a TMF, que es de las mejores fiduciarias, la mejor fiduciaria que hay en Argentina. Yo no toco dinero, o sea, yo lo administro el negocio. Tomé muchas decisiones en este negocio y hoy está todo alquilado. Me quedan 250 metros de los 14.000 sin alquilar. Están los restaurantes, los 3.000 metros de retail, más un local de deportes alquilado, en funcionamiento, empresas multinacionales como inquilinas, más HIT, que estuvo Alejandro aquí, también es una persona que admiro También, mucho, un crack, vale. que admiro mucho y confío en mí. Y allá vamos, hacia dónde vamos es incierto, o sea, mi vida, ya vieron, mi vida es ir salteando etapas. Vamos hacia continuar siendo muy prolijos en lo que hacemos, a intentar perfeccionar todos los sistemas lo más que podemos, hacer lo que nos gusta, a ponerle pasión y a seguir desarrollando. Lo que estoy seguro es que no freno. No me imagino no haciendo lo que hago. Sigo manejando con alguna de mis hijas y qué lindo terreno, qué linda esquina, viniendo para acá, vi uno. Está en la sangre, chicos, no digo se nace desarrollador, pero sí se nace empresario, se nace emprendedor. Así que nada, es pasión por lo que hago. Totalmente, querido. Che, y como para ir cerrando, te quería preguntar, ¿qué le dirías a un emprendedor, que muchos emprendedores nos miran, que necesita levantar capital? Yo creo que tu carrera se ha caracterizado en gran medida por levantar capital, mucho, de muchas partes, en muchas partes del mundo. ¿Cómo tiene que encarar un emprendedor ese tema tan importante, no? Voy a sacar de algo que dijo Jorge Pérez, Sí. pero que de alguna manera lo tomé y es: tenés que tener pasión por lo que haces, tenés que tener método. Para una presentación, para hacer fundraising, me olvidé hablar un poquito de mi parte altruista. Armé una fundación. Cuando recién arrancaba, tengo un comedor con más de 100 personas que comen todos los días. Me acordé levantando capital, porque lo que hago es hablar con mis amigos y entre todos bancar un comedor donde va gente a comer todos los días. Lo hago hace 15 años, desde que arranqué. Y ahí uso todas mis habilidades para levantar. Es muy difícil levantar capital para ayudar, aunque parezca mentira. Tenés que ser muy
Bueno, primero tenés que hacer un track record, tenés que tener una historia, no vas a levantar capital. Lo primero que le diría a chicos de menos de 30 es que tengan paciencia. Es lo primero que yo les diría, que no se hace de un día para otro. Por lo menos no levantar capital, porque el capital, hablando del inversor, lo que va a buscar es experiencia. Va a buscar que en caso de que las cosas salgan no como lo previsto, que muchas veces pasa, haya alguien que capitanea este barco con la experiencia necesaria para entender hacia dónde se va. Hacer una muy buena presentación. Contarles quiénes son los profesionales que te acompañan. O sea, ¿por qué vas a poder lograr el resultado que estás ofreciendo? Y que tengan mucha confianza en sí mismos. O sea, al final, entender que todos pueden. Todos pueden. O sea, no hay límite. Lo que seguro sabemos es que el capital se consigue. O sea, con buenas ideas, con honestidad, con mucho trabajo, el capital lo conseguís. Creo que ese es el mensaje que le podría dar a alguien que recién empieza. Pero tenga paciencia. Hoy es todo muy acelerado. Después hay casos especiales de gente muy joven que logra éxitos y que para mí son impensados y los respeto muchísimo y cada día aprendo más. Pero en el desarrollo inmobiliario se necesita tener una experiencia, tener años de experiencia para lograr generar confianza en quien te va a invertir. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por venir. Me encantó, muchas gracias por todo. Sos un crack total. Gracias. Traté de ser lo más claro posible. Muchas gracias, querido. Espectacular. Gracias, chicos. Gracias. Suerte. Gracias.